Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Hola Dani, buenas noches por ustedes. Aquí son las 12:42 de la tarde, ¿qué? Mediodía. Claro, buenas tardes en Japón, nos llama un hombre del futuro. Mire que los viajeros en el tiempo sí existen aquí en el cartel. Es un viajero en el tiempo porque usted ya está en 17 de junio a las 12:36 del mediodía. ¿Cómo andan las cosas, Gustavo? Bien, Dani, Dani, quería para complementarles un poco de lo que están hablando ahora. No sé si recuerdan cuando fuimos al Bosque de los Suicidas. Sí, claro, que hicimos el recorrido, claro, en Aokigahara. Claro, porque hay muchas personas cuentan que mucha gente que se pierde ahí es porque se ve que se muere es porque se pierden. Porque ustedes recuerdan que cuando nosotros entramos, no me acuerdo si fue que estuvimos las 4 horas del programa. Cuando yo llegué, yo entré junto con un señor, ¿sí? Sí. Y en todo el recorrido que estuvimos, yo nunca vi salir al señor. Y nosotros anduvimos bastante tiempo e incluso nos demoramos bastante para entrar y para salir fue, o sea, prácticamente el bosque mismo lo pierde a uno, ¿no? Entonces la historia que aquí el bosque mucha gente se muere es por eso, porque no encuentra salida, y por eso está al lado lo de las cuerditas estas de colores. No sé si mucha gente recuerda. Para que la gente se guíe por esas cuerdas, y uno encuentra tantas cuerdas que no sabe ni cuál seguir. Porque yo también estuve haciendo ejercicio de seguir unas cuerdas y eso los lleva a muchos lados, ¿no? Porque hay demasiadas y entre ellas se entrelazan. Así es, sí, ese recorrido ya fue hace un buen tiempo, estuvo chévere. Gustavo tuvo la oportunidad de entrar en este bosque, allí en el Monte Fuji, que es muy famoso por ser un lugar aterrador. Hay muchas películas que se basan en este bosque, pero lo que usted dice es cierto, Gustavo. Ahorita contó alguien de una cueva, es que en los bosques pasa lo mismo. La gente cree que es entrar y mamar gallo y ya eche pata para adelante, y muchas veces Sí. la gente queda atrapada y sin salida y a veces sin señal telefónica, y pasan las horas, pasan los días y al final usted, chao, queda ahí, ¿no? Sí, y no sé si recuerdan también, yo recuerdo bien cómo se hundía el piso, ¿no? Porque uno veía un piso como estable y yo metía el paraguas y se iba hasta el fondo. Claro, es que hasta usted quebrarse un tobillo fácilmente allá en medio de un bosque, ¿quién lo saca? Sí, total. No, eso es de mucho cuidado y de mucho respeto, la naturaleza y todos esos temas, Gustavo. Y bueno, ¿y cómo anda la vida paranormal allá? ¿Cómo la brujería, los fantasmas, todo? ¿Cómo se vive esto en Japón? Bien, Dani, encontré otro lugar para otro recorrido. Voy a ir esta semana a probar señal y todo eso, porque es Chéverísimo. un hotel que abandonaron, funcionó hasta el 2020, si mal no recuerdo. Y duró más de 70 años en funcionamiento y se dice que las cenizas del dueño y todo está ahí. Entonces quiero ir primero a hacerlo de la señal porque queda como a 1 hora donde yo vivo. Ok. Y es un hotel bastante grande. Entonces primero quería lo de la señal, ¿no? Porque va a tener unos días de descanso, entonces para aprovechar ahí y hacerles un recorrido. Hágale, buenísima la noticia me parece, y esos recorridos son chéveres. Bueno, y si hace poco está abandonado, seguramente tendrá, como siempre hemos visto en las transmisiones, todo, ¿no? Porque
para contarles a los que no han visto los recorridos de Japón, es increíble, pero allá abandonan o cierran los lugares y se ahorran la plata del trasteo. ¿A qué me refiero? Dejan todo. Dejan los televisores, dejan las toallas, dejan las sábanas, dejan las camas, los espejos, los ventiladores, las neveras, dejan todo. Y Sí, Dani, es un lugar bastante grande porque incluso había unos lugares donde estaban los que trabajaban ahí, vivían ahí a los costados, ¿no? Entonces tiene el hotel, aparte tiene esos apartamentos y todo está desocupado y dicen que, ahí les hago un resumen cortico para adelantarles, dicen que encontraron algo radiactivo debajo del hotel, ¿no? Que el dueño tenía algo oculto ahí y murió y las cenizas de él las dejaron ahí porque la familia no tenía, no sé cómo el cuento. Entonces dicen que las cenizas del señor están ahí en el lugar. oiga, Gustavo, para la gente que está conectada, cuéntenos de manera resumida por qué es que en Japón hay tantas locaciones como las que hemos visto gracias a usted, que de verdad uno entra y dice, mire, esto era un hotel, y uno ve todas las toallas perfectas, las camas, los televisores, las neveras. ¿Por qué la gente no trastea las cosas, no se las lleva? Dani, yo pienso que porque la gente piensa que, o sea, cree mucho en las energías, ¿no? De que si algo tuvo su dueño, pues se queda ahí en ese lugar. Entonces yo creo que por eso es que no se llevan las cosas también, porque como por un respeto que hay, ¿no? Oiga, Hacia lo ajeno. y algo no paranormal, pero sáquenos de una duda, y no hay gente con necesidad allá que entre y dice, ay, me voy a llevar las toallitas o me voy a vivir ahí, eso está abandonado y tiene todo. No se ve eso, no se ve gente, habitantes de calle o algo que vayan y cojan esas cositas y se las lleven porque les sirven. No, no se ve eso en Japón. No, la verdad no, Dani, porque pues, la economía de este país es muy buena, entonces no hay como esa necesidad. Hijo de madre, sí, porque es impresionante lo que uno ve cuando él hace las transmisiones, o sea, hoteles y los cuartos de ropas con Con todo. televisores, todo. pasa que hicimos televisores plasma. No, todo, televisores, las camas, las sábanas, las toallas, la vajilla, bueno, todo. Imagínense todo lo que puede haber en un hotel. Cierran y se van y dejan todo eso ahí las puertas están abiertas y todo y nadie saca nada. ¿Sabes? Sí, sí, total. Oiga, qué pena, esto no es paranormal, pero vale la pena aprender. En Japón no hay desempleo, o sea, todo el mundo tiene trabajo y si no tienen trabajo les dan dinero. ¿O cómo funciona esto para que no haya gente con necesidades para, pues, coger esas cositas que sirven? Sí, Dani, hay mucho empleo y aparte que el gobierno ayuda mucho a las personas indigentes. Entonces no hay como mucha necesidad. No hay, o sea, uno no va por las calles y hay gente pidiendo limosna ni nada de esto. No, no, para nada. No existe. O sea, los que hay los indigentes porque ya están mal de la cabeza, están medio locos. Más no porque sea por desempleo. O vicios. ¿Y permiten que haya gente en la calle o si ven de pronto a alguien por vicios o algo en la calle los encierran, los arrestan o algo así? ¿O si se ve gente en la calle así como usted dice, así sea loquito? Hay pero muy poco, Dani. Ahí estarán sus lugares, sí, pero no, es muy poco ver eso. Más que todo por la zona donde estoy, no. Pero aquí en Japón, no, no, casi no se ve. Como le digo, hay, pero son ya mal de la cabeza. Mucha persona mala. Pero casi pidiendo dinero, no, nada, eso está prohibido. Incluso está prohibido darle una propina a los camareros, así a la gente está mal visto, ¿no? Dar propina porque dice como si... Como un insulto, como me está diciendo que yo un no gano insulto, bien. total. Eso. Aprendemos algo de Japón con Gustavo. Pues Gustavo, estoy pendiente para hacer el recorrido y alístese para hacer cositas en ese recorrido cuando le pongo a hacer maroma allá. Lo del qué, lo de Hitori Kakurembo. Estamos. Hágale, Gustavo, estamos pendientes. Usted nos dirá la fecha y la hora y transmitimos desde ese lugar que usted quiere recorrer.
Listo, Dani, sí, voy primero como te digo, a probar señal, porque como me he cambiado de operador para un 5G, entonces a ver cómo nos va a ir con ese sistema. En Japón ya van que en 27G. No, vi que están probando el 6G, Ah, ya, pero por esta zona no ha llegado. ya, pero ya están probando el 6G, no, usted es nuestro Martin, el de Volver al Futuro. El futuro, sí, Dani, vi que están probando el 6G, pero como te digo, nada más llegan unas zonas. Bueno, hágale, Gustavo, un abrazo gigante allá en el Japón. Listo, Dani, un abrazo y pa' Paul, feliz día también. Muchas Muy, gracias. chao, pues, allá en el 6G y uno aquí tratando de colgarse todavía le sale un celular 3G a veces. Muy bien, desde Japón, nuestro amigo Gustavo comunicándose en vivo en directo con el cartel. Muchas gracias a él y ojalá hagamos pronto esos recorridos que es tan fácil en el Japón hacer recorridos porque él dice aquí todo está abierto y no hay nada malo. O sea, lo peligroso es encontrarse usted con una secta por allá metida o algo así, con esas pandillas japonesas, ahí sí daría miedo, pero de resto él dice no, está todo abierto al público, los que han visto los recorridos que él hace, dejan todo, ¿no? Dejan todo y es. Pero bueno, ahí aprendimos un poquito, qué pena salir un poquito de lo paranormal, pero vale la pena cuando personas llaman de otros países, hacer también algunas preguntas que la gente diga, ¿ves? ¿Eso es así allá? Pues chévere. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido. ¿Y cuál es su historia paranormal aquí en el cartel? Hola, Dani. Bueno, mi historia es sencilla. Venía de Cali, tenía que hacer unos papeles de un carro y bueno, me volví, recogí el carro, iba como a las 10 de la noche. Ya estaba muy cansado, entonces busqué un hotel, ¿sí? Llegué al hotel, un hotel campestre entre la vida entre Cali y Armenia, ¿cierto? Busco el hotel, llego, me acuesto normal, pago, me chequeo, es un hotel campestre, cuando de repente, como a las 12 de la noche, yo llegué sobre las 10, bueno, sobre las 12:30, un colibrí empezó a tocar mi ventana. ¿Sí? Sí. Un colibrí empezó a tocar mi ventana y qué raro, pues un colibrí a las 12:30 de la noche. Pues me pareció bastante raro. Abrí la ventana, miré, se vio una platanera y pues un colibrí azul ahí, todo el tiempo. Prendí el televisor. Cuando, no sé, como las 2 de la mañana, siento debajo de mi cama o sea, como si hubiera entrado una paloma. ¿Sí? Claro, yo me asusto, me levanto, quedo de frente mirando hacia la cama, pero dentro del baño. ¿Sí? Prendo solamente la luz del baño y veo el cuerpo de un murciélago. Es como un murciélago, pero paloma con piel de murciélago, y la cara no era la de un murciélago, parecía como la de una mujer, pero vieja, y simplemente hacía un sonido como la de un águila, ¿sí? Sí. Yo realmente nunca creo en esto, o sea, no soy tan de este tipo de cosas, pero claro, me quedo paralizado, totalmente paralizado, o sea, no me podía ni mover, pero hubo algo más extraño ahí, no fue tanto lo que sucede, sale esta bruja, digo yo, sale debajo de la cama, que pasa por enfrente del baño, pero justo cuando pasa, yo solamente tenía prendida la luz del baño y veo que algo resplandece detrás de mí, ¿sí? O sea, fue como una doble luz que se haya hecho, y este elemento que estaba ahí pasando, estaba ahí como que me volteó a mirar, yo no me podía mover, pasó y se metió dentro de un armario. Me volteó a mirar y yo solamente veía como los huesos míos totalmente blanco y morado, así como estaba, tal cual. Salgo despavorido,
como que a buscar a alguien, entonces busco al cuidandero el de la noche y le digo, venga hermano, alúmbreme acá que es que se me metió un murciélago, tan, miramos, no pasa nada, no, venga, yo no soy capaz, me dice, venga, yo le dije, no, yo ya no soy capaz de que, ni de dormir, ni nada, entonces le dije, no, venga, acá hay una hamaca, mire, yo me quedo en esta mecedora cuidando el portón de ahí, quedémonos, fresco. Me pongo una sudadera, me pongo un buzo, tal, y bueno, listo, ya, mientras amanece y me voy. De un momento a otro, deja un radio escuchando, hablando sobre el fútbol, un grupo de radio de fútbol, veo hacia la piscina que se pone así una neblina, cuando de un momento a otro se nos viene no sé, algo blanco, muy fuerte, muy profundo, y ya. Dani, buenas noches para todos. Sí, mira, pues inicialmente la historia le sucedió a mi esposo. Ok. Él es guarda de seguridad, estaba prestando servicio, pues lo contrataron para cuidar un colegio. Yo soy de Manizales Caldas, Dani. Sí. Por acá hay un municipio llamado Aranzazu. Entonces él fue contratado pues para cuidar allá. En ese tiempo pues el colegio estaba apto, pues estaba funcionando, pero pues él le tocaba trasnochar. Dice que tipo 2, 3 de la mañana en el laboratorio empezaba a escuchar pues ruidos, movían todo y lamentos. Pues la verdad no duró mucho en ese puesto porque todas las veces que le tocaba trasnochar pues sucedía ese evento. Entonces sí, pues mejor renunció, aunque él ha sido muy escéptico con esos temas. Pues eso por un lado. Sí. ¿Cierto? Eso ya pues. Y personalmente, Dani, sueño mucho con las personas difuntas. Con los difuntos de la familia, pues prácticamente he soñado con todos. ¿Y en los sueños tiene algún tipo de comunicación o son similares o qué pasa en los sueños? ¿Cómo te parece que en uno de ellos particularmente me acuerdo mucho, porque era un primo, un tío, perdón, de mis hijos? Él falleció de un aneurisma, o sea, eso fue de un día para otro, ¿cierto? Sí. La historia de él fue que él salió, digamos, de rumba con unas personas que no se distinguían mucho en el hogar y ya, y al otro día pues que ya urgencia, así que en Santa Sofía y ya muerto. Entonces nadie supo bien qué había pasado, los médicos dijeron que era aneurisma, pero pues no se supo bien qué había pasado, me soñé con él. Le había enviado una carta a la mamá explicándole, pues conmigo en el sueño, qué era lo que había sucedido. Y pues Dani, la verdad no me acuerdo, o sea, no trato, me imagino, ¿cierto? Como de explicar qué era lo que había sucedido, pues porque todos quedaron muy mal, fue algo que no se esperaba porque él estaba totalmente bien. Y ya de resto con los demás, pues no, han estado incluidos en los sueños, pues han estado ahí en los sueños, pero no O sea, una comunicación así como asertiva. Juliana, ¿Cierto? pero en esa experiencia que me contó, ¿usted sí cree que este hombre, que en paz descanse, a través del sueño sí trató de comunicarse con usted y le envió un Sí, mensaje desde el pues más allá para la familia? Pues yo diría que sí, claro, lo que pensaría es que trataba como de que supieran por lo menos qué había sucedido esa noche, pero la verdad pues en la carta no, yo no la leí, yo no recuerdo pues mucho Juliana, más. ¿y usted no ha tratado de pronto antes de entrar en el sueño, de como pedir, solicitarle a ese hombre que esta noche se comunique con usted, a ver si logra otra vez que entre en sus sueños y de pronto darle un mensaje? Dani, pues no, la verdad nunca lo he hecho. No,
no me he atrevido, digamos, a ese límite. Pues porque siempre me despierto como nerviosa y son personas que han fallecido. Entonces sí, no he intentado. Pero en su creencia sí cree que desde el más allá nos pueden decir cosas en los Pues es sueños. que me parece muy extraño que en serio prácticamente con todas las personas que han fallecido de la familia me sueño con ellos. Pero con él es el único que ha Me, tratado me- como de darle un mensaje puntual. Él y el esposo imagínate que con tengo pues una amiga, ella falleció el esposo, le dio un infarto y yo pues con ese señor absolutamente nada y con ella pues en ese tiempo tampoco hablábamos mucho y él falleció y a los días me soñé con él y él le mandó a dedicar un disco a ella. Eso ya fue hace un tiempo, pero pues no me acuerdo en este momento qué disco era. Y le mandó a decir, pues o me trataba de decir que allá en la casa de donde la habían sacado a ella, porque allá la sacaron de donde estaba viviendo con él, como que tenía algo para ella. Ella, hasta donde tengo entendido, estaba peleando como un dinero y una plata sobre la ex esposa de él y ella. Bueno, eso fue un cuento, pero con él también me soñé. Ahora pues que acordándome de todo este tema, que el disco sí o sí, sí me dijo el nombre y todo. Pues Yo se mire, lo comenté a ella, yo claro que me comuniqué con ella, pero pues sobre lo otro, ¿no? Pues a veces uno se despierta y olvida como partes de los sueños, o muchas veces no los recuerda. Juliana, es interesante lo que usted cuenta. Desde el más allá, nuestros seres queridos nos pueden enviar mensajes a través de los sueños. ¿Qué creen ustedes? Antef, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Su historia. Muy buenas noches, Daniel. Primero que nada, un saludo desde México. Gracias. Y el día de hoy, hablando de temas de militares, yo vivo en una zona de México donde en todos lados, hacia donde quiera que voltees, cualquier municipio tiene su historia. En este caso, la historia que pasa donde yo vivo es exactamente en un tramo de la carretera, cerca de un puente, donde mucha gente en ocasiones se reúne a hacer trabajos de brujería. También es una zona conocida porque al pasar por ahí a cierta hora de la noche, la gente suele experimentar una parálisis, alguno de los pasajeros o hasta el mismo conductor, y es una zona llena de accidentes. En una ocasión, un compañero de trabajo me comentó que su hermano se había quedado atorado en un tramo más adelante de la carretera, ya que aquí estamos muy llenos de cerros. Entonces, él tuvo que pasar por ese lugar. Fue con su mamá. En el momento en el que él pasó por ahí, su mamá le comenzó a contar que ella estaba desesperada gritando por algo que veían en la parte de afuera. Ella lo veía, pero él estaba completamente paralizado. En el momento en el que él comenzó nuevamente a sentir sus sentidos, se dio cuenta de que estaba temblando y gritando. Yo, la verdad, fui muy escéptico en el momento, ya que era una persona que podía contar cualquier cosa para socializar. Hasta que me tocó vivir cerca de ese lugar, cerca de ese tramo que ni siquiera está pavimentado. Es un tramo que es prácticamente terracería. Una noche, mientras
no podíamos dormir debido al calor. Hace 3 años, un camión de militares frenó repentinamente por mi casa. Escuchamos una gran conmoción, ya que al parecer una de sus compañeras se había caído, pero se veía totalmente paralizada. Los apoyamos en lo que llegaba la ambulancia para transportar a la chica, ya que se había dado un fuerte golpe en la cabeza. Pero uno de sus compañeros, creo que el comandante que estaba con nosotros en ese momento, fue el que dijo que habían pasado por ese tramo, ya que habían recibido reportes de que alguien había encendido un fuego debajo de ese puente. Fue ahí cuando, al llegar, no encontraron absolutamente nada. Un reporte vacío en una zona oscura. Dicen que cuando se iban alejando de ahí, la chica comenzó a gritar. Su mirada estaba perdida y que unos metros más adelante ellos decidieron acelerar, ya que las personas que iban manejando comenzaron a ver todo oscuro. Era una hermosa noche de luna llena y en el momento que llegaron las primeras casas, que era justo donde yo vivía, la chica se cayó de la unidad, de la patrulla. Cayó muy fuerte, se escuchó el golpe en toda la cuadra básicamente y nos contaron esa historia que a ella le había pasado. Se quedó paralizada, pasmada. Cuando ella reaccionó ya fuera de la puerta de mi casa, tenía la mirada perdida, no podía articular una palabra. Por lo que tenemos entendido, que después una persona nos contó, ella dice que vio varias sombras alrededor, rodeándola, arriba de la patrulla donde ella estaba, que no la dejaban moverse, ni hablar, ni gritar. Y eso es extraño porque sus compañeros comentan que ella estaba gritando despavorida. Ahorita esa es la historia que tengo para contarles, pero tengo muchas más, gracias a que vivo en una zona conocida como las 7 luminarias. 7 volcanes que se alinean perfectamente con una constelación, con la Osa Mayor. Si tengo la oportunidad, en otro momento les contaré unas cuantas historias más interesantes. Vivencias personales que hemos tenido también en base a esta zona que está llena de misterios y que, por suerte, a todos nos ha pasado algo paranormal. Te agradezco el tiempo en el espacio, en tu programa más que nada. Y ya sabes, un saludo desde México. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, Dani, buenas noches. Buenas noches, señorita, bienvenida. ¿Y cuál es su historia? Bueno, quiero compartir con ustedes unas cosas que me pasaron en una clínica en la que trabajé. Sí. Ese fue como mi segundo trabajo. Yo estoy trabajando ya aproximadamente como 2 años y estas cosas fueron pasando pues en el transcurso de los 2 años que trabajé allí. Como contexto, en la clínica se contaba que ahí se había suicidado un médico pediatra muchos años antes de que yo entrara a trabajar. Okay. En el último piso de la clínica. La clínica en la ciudad es una clínica antigua, muy grande. En su momento pues estuvo siempre habitada, o sea, todos los espacios se usaban, pero con el transcurso del tiempo, las malas administraciones y así, pues la clínica fue cerrando muchos servicios y quedaban pocos servicios como pues trabajando. Y yo siempre trabajaba en el servicio de pediatría y de ginecobstetricia, pues eran como servicios hermanitos, ¿no? Siempre tenían que ver con niños y esto.
Entonces en el último piso contaban que ahí están como los dormitorios de los médicos y que en uno de esos era que se había suicidado el pediatra. Sí, Yo llegué a trabajar y nosotros empezábamos a trabajar, pues éramos nuevos y por contrato y siempre hacíamos muchas noches, trabajamos mucho de noche. Pues bueno, cuando yo llegué, los compañeros bien nos explicaban cómo era el trabajo en el servicio y en esa época pues acostumbrábamos rotarnos los descansos en las noches, pues trabajábamos mucho tiempo de noche y pues realmente eso genera como pues un cansancio, entonces nos dividíamos horarios de descansar de 3 horas, a partir de la medianoche hasta las 3 y de las 3 a las 6. Esos eran los horarios que nos correspondían. A mí casi siempre me tocaba el de 3 a 6 y el de descansar. Entonces, como a la semana de yo empezar a trabajar, me dijeron, mire, este espacio lo tenemos nosotros aquí para descansar, había una camita y pues nosotros cogíamos cositas ahí, vamos a ir descansando. sí, Como el segundo turno que tuve que trabajar, obviamente pues esto no es como muy legal y se está a dormir mientras trabaja, pero pues obviamente pues es algo que hacíamos como en común acuerdo los compañeros que trasnochábamos. Entonces, bueno, yo me fui a descansar al cuartico que queda como por el ala donde contaban que se había suicidado el pediatra. sí, Entonces, yo me iba a descansar y pues en eso que usted duerme y no duerme porque pues obviamente uno no se va a profundizar ni nada. Entonces, bueno, yo me recosté cuando sentí que me giraron la perilla de la puerta. Entonces yo dije, pues lo primero que pensé fue la seguridad, o sea, las personas que dan las rondas se están revisando y me van a ver que yo me vine a dormir y pues obviamente me van a molestar o algo. Entonces yo me quedaba quietecita y giraba la perilla y paraban y ya no volví a girar, entonces yo decía, no, se fueron. Pero fue repetitivo, o sea, fueron muchos turnos en que me pasaba lo mismo. Yo decía, no, pero o sea, es imposible que apenas yo entre, llegue el de seguridad a revisar siempre la puerta, o sea, ya es demasiada coincidencia. Una noche dije, no, yo me voy a quitar la intriga y entré, me acomodé, cerré la puerta, pero me quedé parada en la puerta. Entonces, como a los 5 minutos, giraron la perilla. Entonces, yo que giran la perilla y abro la puerta inmediatamente y no había nadie. Obviamente, casi me muero del susto. Lo que hice fue que cogí mis cositas y fui y me senté al lado de la compañera y yo dije, yo allá no me vuelvo a quedar ni loca. Entonces le conté y me decía la compañera, que era pues mucho mayor que yo, ya llevaba mucho más tiempo trabajando ahí, que me dijo, usted sí ve el crucifijo que hay enfrente de la camita, como que tenemos ahí para descansar. Y yo le dije, sí, pues nosotros lo pusimos porque, pues la verdad, por ese lado sí molestan bastante. A veces no dejan descansar, se escuchan ruidos, pasos. Entonces nosotros pusimos el Cristo ahí, pues para que nosotros podamos ir a descansar como tranquilo, porque era como el único espacio que se prestaba para eso. Entonces yo dije, no, yo no vuelvo a dormir ni loca, la verdad. Pero pues con el tiempo y cansancio terminó uno pues viendo ya, pero pues la verdad siempre que iba como que oraba y me encomendaba y yo, por Dios, yo aquí no estoy haciendo nada malo, por favor que no me asusten, y así fue pasando como el tiempo y ya no me volvió a ocurrir lo mismo en la puerta. Kevin Coronel, buenas noches, señor. Bienvenido al Cartel Paranormal. Buenas noches, viejo Tripas, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted? Bueno, más que contar una historia, quería brindar un poquito de información. Ahorita que estaba hablando una muchacha con respecto a los dones, vi en el chat que habían muchas preguntas con respecto al tema. Entonces, como para dar un poquito de luz a esas personas con esa intriga de saber el por qué. Bueno, las personas que nacemos con el don de ver a los espíritus, en muchas ocasiones es porque lo heredamos de algún antepasado, algún familiar. En mi caso lo heredé de mi bisabuela
y de mis tías por parte materna, porque trabajaban con las ánimas y con los santos. Ya. Entonces, por ende, pues supongo yo que por esa razón tengo el don. Nosotros somos vibración, el mundo es una vibración constante. Entonces, yo no sé si pues obviamente te acuerdas cuando el viejo Robles agarraba el chingón y cuando ustedes salían a trabajo de hacer campo. investigaciones, Sí. claro, a trabajo de campo, y sonaban el chingón, los espíritus alborotaban, empezaban a sonar cosas, tiraban, pateaban puertas. Es porque la vibración del chingón tiene un agudo que a los espíritus les molesta. Entonces, digamos que esa es la respuesta. Nosotros vibramos en una sintonía similar a los espíritus, a los muertos. Hay una incógnita, una pregunta que estaban haciéndose mucho, y es ¿cómo ve uno los espíritus? Bueno, dependiendo de la vibración, no es que uno pueda ver totalmente los espíritus. Yo, pues en mi caso, todos los días veo espíritus en la calle, veo gente, o sea, voy a mi moto, veo una persona como caminando y volteo y ya no está. Entonces uno ya sabe, y el sentimiento que produce un espíritu para las personas que podemos ver es como que todo el cuerpo se te engrifa, todo el cuerpo se te pone en piel de gallina. Entonces uno ya sabe que lo que uno vio está dividido entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Kevin, hay una pequeñita pregunta antes de que siga explicándonos, que está interesante. Usted ponía el ejemplo, usted anda en moto, y se me ocurre esta pregunta en este momento. Si usted va en moto por una carretera, por una calle, y se atraviesa un espíritu, usted no se accidenta. O sea, yo me pongo a pensar, alguien que maneja una moto, un carro y tiene el don de ver espíritus, ¿qué tal uno ir en su moto y de repente un fantasma en medio de un timonazo creyendo que es alguien, no atropellarlo? ¿Cómo maneja usted esa situación? O sea, ¿usted puede apagar el don en el momento de manejar o se expone a que se le atraviese un fantasma y usted tenga un accidente? ¿Cómo es eso? No, viejo Tripas. Como te digo, uno sabe quién está vivo y quién está muerto. Por ejemplo, los muertos no tienen un tono de piel cálido. Los muertos emiten como un brillo pálido, así como una luz cuando ya se está quedando sin energía, que es toda pálida y su rostro se ve pálido. Por ejemplo, ya que hablas de las vías en las personas que pueden ver los espíritus, muchas veces los espíritus se atraviesan en las vías pues para crear accidentes. Póngale usted un año, yo iba con unos amigos en el carro, iba manejando, cuando uno de mis amigos sabe que yo tengo el don de ver a los espíritus, y yo, marica, se atravesó un espíritu, pero vi fue como la energía, y enseguida el carro, no sé qué fue lo que pasó, pero como que perdió un poquito el control, y donde mi amigo, el que iba manejando, no frene, pues uno se va de jeta, como quien dice vulgarmente. Pero no, literalmente uno sabe diferenciar. Claro, Kevin, pero si usted va en su moto, o sea, y de repente se aparece un espíritu, o sea, yo no sé si el fantasma aparece de un momento a otro, y usted va en su moto y de un momento a otro, ¡pum!, si aparece alguien enfrente suyo a unos 5 metros, pues usted no alcanza no sé, a diferenciar si es fantasma vivo o no, pero me imagino usted frena o mete un timonazo. O sea, es un peligro, porque no creo que usted a larga distancia diga, el que está allá adelante en la mitad de la carretera es un fantasma, y le pase por encima. Bueno, pobre, lo mataría 2 veces. Pero, o sea, me pongo a pensar en una moto, alguien que vaya a 80 kilómetros por hora, y usted va en su moto, Fran, así como cuando uno se le atraviesa un perro, que puede causar un accidente terrible, un carro y un perro, y un timonazo, mete un frenón y puede causar una tragedia. Usted en su moto y que de un momento a otro, ¡pum!, un espíritu al frente. Pongo el ejemplo, a 5 metros, usted tan rápido logra identificar y dice, no, yo sigo derecho porque un espíritu, y le pasa por la mitad, no le causa un accidente. O sea, alguien que ve fantasmas manejar una moto, ¿no es un peligro? Literalmente sí,
porque cuando digamos, más que todo de noche, viejo Tripas, porque pues de noche uno no tiene pues la claridad visual, de día no hay problema, porque digamos, como te digo, tienen un tono de piel muy distinto y el sentimiento que tienen las personas como yo que son videntes, su energía es muy pálida. Entonces Sí, uno ya los diferencia. sí, pero tiene la Kevin, diferencia. pero unos 80 kilómetros en una moto, Ah, sí. no creo que alcance a diferenciar si el tono de piel es más pálido o no. Yo veo algo parado ahí y meto un timonazo. Pero lo que pasa es que, como te digo, aparte de verlos, es sentirlos. Entonces tu cuerpo se engrifa, que es como te digo, un corrientazo en toda la espalda, es un corrientazo. Sí, pero es que estoy, que le pero llega a esto, uno pero es que hasta esto, la nuca. pero es que estoy hablando cuestión de segundos. O sea, diferente usted tener Ah, a alguien al lado que usted ujú. diga, oiga, sentí un escalofrío, lo analicé si es un fantasma. Pero usted en una moto, ¿cómo me va a decir que usted yendo a 80 alcanza a analizar y decir, oh, es un espíritu y alcanza a pasar por enfrente o a frenar? O sea, eso es lo que yo me pongo a pensar. Si a usted se le aparece un fantasma enfrente en su moto a 80 kilómetros por hora, se aparece de repentino, ¿no le causa un accidente a usted? Sí, claro, puede suceder. Pues gracias a Dios a mí no me ha pasado porque uno, teniendo en cuenta eso, porque hay muchos espíritus con maldad de causar accidentes, que muchísimos accidentes han sido por causa de espíritus por lo mismo, se le atraviesan o se manifiestan físicamente y pues las personas por pensar que es alguien voltean la dirección. Yo por ende trato siempre de ir suavecito, no me gusta correr en la moto, por lo mismo, y más que todo de noche. De noche es mucho más peligroso porque pues literalmente uno cuando ve es algo encima y está uno en correr hacia un lado o frenar, que inclusive me ha pasado de noches que sí me ha pasado pues que va pasando algo y yo pues digo, va pasando una persona porque hay gente imprudente y yo meto como que el frenazo y eso que yo te digo que yo en mi moto no voy a más de 40, más de 30, voy suavecito literal y siempre voy súper precavido. Pero pueden llegar, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí puede llegar a pasar que una persona con este don vaya en su distracción, se le atraviese el espíritu y pueda llegar a caerse. Porque tiene, mira, el mundo espiritual tiene una división muy bacana. Le pongo yo un porcentaje, el 30% de los espíritus que uno ve son personas que tuvieron un accidente, de esos accidentes que te quitan la vida en cuestión de segundos y no se dan cuenta que murieron. Entonces quedan vagando. Le pongo el 20% a los espíritus, a las personas que se mueren y dejan digamos, secretos de yo no me puedo morir sin que sepan tal cosa mi familia o yo no me puedo morir sin que sepan dónde dejé tal cosa. Entonces, en esos temas importantes la gente genera, las personas que fallecen, generan como ese yo no me voy a morir hasta que eso. Y hay una frase muy sabia que dijo un sacerdote y es que la palabra tiene mucho poder. Uno de los poderes más grandes está dentro de la palabra, tanto para maldiciones hasta para cosas simples. Si uno se mete en la cabeza que el otro día, mañana a las 12 me va a dar un dolor de cabeza impresionante, uno decreta, porque la palabra tiene un poder impresionante, yo Tripas. El decretar con palabra, entonces esas personas, el 20%, mueren dejando un pendiente dentro del mundo terrenal, entonces eso Sí. genera esa brechita. Kevin, una pregunta, el fantasma, ya que usted los ve, si uno dice, no, es que en esa carretera, en esa curva hay un fantasma, estoy poniendo otro ejemplo de carreteras, ¿ese fantasma siempre está ahí y se mueve en 2 metros cuadrados y camina solamente ahí? Porque hay gente que dice, es que en esa curva se aparece un fantasma, o sea, ¿los fantasmas siempre quedan en el mismo lugar? ¿O un fantasma se puede desplazar y decir, oiga, yo, como usted los ve, decir, oiga, ese fantasma que yo vi en esa curva hace 8 días, se movió 2 cuadras y ahora está en la otra curva el fantasma? ¿Cómo es eso los fantasmas? Como la gente dice, en ese apartamento hay un fantasma.
puede que haya aparecido esa noche ese fantasma, pero a la otra noche esté en el apartamento del vecino y en la otra noche esté en el otro edificio. ¿Cómo es eso? ¿El fantasma queda atrapado en un mismo espacio o los fantasmas se desplazan? Bueno, ellos quedan encerrados como en un bucle de tiempo, de cierta forma de que ellos sí se pueden mover, pero siempre van a terminar llegando al mismo lugar. No se pueden, por ejemplo, acá en Ocaña, donde yo soy, hay un lugar que se llama la Curva del Diablo, donde muchas personas han perdido la vida por ir a máxima velocidad y por esa misma vía hay mucho transcurso de mulas, entonces entre mula y jóvenes en moto pues han visto accidentes, bastantes accidentes, entonces los espíritus quedan como encerrados en ese lugar, tienen la posibilidad de moverse, por ejemplo, en casas donde mueren personas y el alma no trasciende, la persona queda vagando en ese lugar. Sí, ella puede moverse, pero siempre va a terminar regresando al punto donde falleció. Ellos pueden moverse totalmente, digamos, con libertad, porque inclusive en casos una persona muere en X lugar y puede aparecérsele a la mamá en otra ciudad, pero siempre van a volver al lugar donde fallecieron. Se crea como ese bucle de tiempo, no se pueden despegar de ahí. Kevin, una Sí, persona dime. que muere en un avión, no que el avión choque una montaña, sino en el aire. Pongo un ejemplo, un atentado y explota el avión, como pasó aquí en Colombia, un avión de Avianca, ¿no? En la época del terrorismo. Volaron un avión allá en el aire, ¡pum! Ahí, ¿esos fantasmas quedan allá en el aire? ¿O dónde quedan? No, pues literalmente no quedan en el aire. Más que todo sucede porque, digamos, si se habla de una explosión, la muerte es instantánea, entonces las personas pueden llegar a volver a su lugar de residencia, el espíritu queda vagando dentro de su casa sin darse cuenta que murieron, porque como te digo, el 30% de los espíritus que uno ve son personas que no saben que han muerto, entonces tú los ves caminando como si nada. Pero usted dice que la mayoría de espíritus llegan al final donde murieron. Exacto, pero digamos cuando hay un accidente donde donde uno está vivo, pero muere, digamos, a los 10 minutos antes de que llegara la ambulancia, mueren en ese tipo, por eso te digo que un bucle de tiempo. Llega una persona, se accidenta en una carretera, dura media hora viva y fallece en el lugar. Sí, el espíritu queda vagando por esa zona. Pero cuando se trata de un accidente, por ejemplo, una explosión, algo que sea momentáneo, como te lo digo, las personas quedan vagando sin saber que murieron. La respuesta por qué pasa eso, realmente no la tengo, pero cuando he tenido la comunicación con ese tipo de espíritus, es como que se resignan a ver la luz o no lo creen. Es algo bastante complejo, por eso te digo que es una minoría, un 20% de los espíritus que tienen un accidente así, accidente relámpago, que su muerte es en segundos, de qué forma de que no tienen ni tiempo ni espacio de reaccionar. Ahí ellos no saben que murieron y regresan a sus hogares. Es bastante, y van caminando por sus casas y lo más complejo de eso es que muchas veces intentan como comunicarse con las personas de su hogar y pues pasa eso de que se quedan como volando, se quedan quietos y es un tema muy extenso, pero como te digo, cuando la persona fallece en carretera y muere a la media hora, a la hora, está ese problema. O sea que le pongo otro ejemplo, o sea que una persona, por ejemplo, que muere en un incendio en una Torres Gemelas, ese ejemplo, que no murió así repentinamente, sino está sufriendo y se demora en morir, ¿no?
y se caen las torres y hacen ahí unos memorias. Entonces los fantasmas también quedan allá flotando en el aire porque murieron allá en ese momento y se demoraron en morir, como le ponen ejemplo, en una explosión, sino se demoraron en morir. Entonces hay fantasmas allá flotando, volando. No, literalmente no, porque no es la locación, es como el terreno. Por ejemplo, hay personas, no todo, en todos los casos de accidentes, de esto, los espíritus quedan ahí. Hay muchos espíritus que trascienden, ya sea por su fe, porque fueron creyentes, porque les llegó la hora de morir y ese fue su final, trascienden. Como te digo, la mayoría de los espíritus que quedan en este mundo terrenal, entre esa brecha espiritual y terrenal, es porque o tienen pendientes o no se dieron Por cuenta eso, de que murieron. imagínense las Torres Gemelas, todos los que quedaron ahí tenían pendientes, gente trabajadora, gente que estaba ahí. Creo que todos los que Claro. murieron ahí quedaron pendientes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estaban las Torres Gemelas? Eso está lleno de fantasmas. O sea, si usted va a Manhattan, en Nueva York, y usted mira para arriba, entonces va a haber cientos de personas allá flotando en el aire. No, ellas no quedan flotando, ellas quedan en la locación. Las personas, o sea, Por mira, eso, pero si son esto es, fantasmas, la locación por eso es un piso, estaban en un piso alto allá arriba y se la pasan allá. sí, Entonces el pero fantasma dice, obviamente o sea, no quedan volando. el fantasma tiene que quedar es en el piso, en tierra. Sí, ellos quedan literalmente en tierra o vagando, o como te digo, van directamente hacia sus casas. Ya que hablas de incendios, hace un tiempo atrás, aquí en Moncaña hubo un incendio donde murió una señora de escasos recursos, una viejita, entonces ella vivía sola, la casa se le incendió, ella no alcanzó a salir y digamos, por desgracia, pues su espíritu quedó vagando y es muy... La imagen de ver a una persona que muere así es bastante complicada porque uno ve las llagas de la quemadura. Pero como tú lo dices, si ellos mueren en un piso número 20, no, el espíritu no va a quedar vagando ahí. Muchas veces vuelven a casa, muchas veces quedan deambulando, como lo dicen, o muchas veces trascienden, como quien dice, al momento final aceptan su muerte. Sé que en esos casos pues hay personas que quedaron pendientes, pero los pendientes a los que yo me refiero es, por ejemplo, hubo un caso donde una señora falleció, pero fue porque se cayó de las escaleras, recibió un golpe en la cabeza y se la llevaron para el hospital y ella, yo no me puedo morir, yo no, porque ella no vivía con los hijos. Entonces fue muy complejo porque el pendiente de ella es que ella tenía un secreto. El secreto era que ella tenía una cajita donde guardaba cositas con oro, manillitas y toda esa cuestión, y ella no quería irse sin que recibiera eso sus hijos. Entonces ella falleció antes de que pudiera o dar el mensaje o como quien dice, decirle a sus hijos, venga, esto lo dejé en tal lado, vaya y lo recoge. Entonces quedan como con esa pena de que, yo no pude hacer esto y era algo muy necesario, y quedan como quien dice, deambulando. No es un número grande que no, es que todos los espíritus quedan deambulando por eso, no. Se genera como esa incertidumbre del por qué sí, porque no, entonces como tú lo dices, los de las Torres Gemelas murieron y quedan en el aire, no muchas personas vuelven a sus hogares, otras personas trascienden, y las personas que tenían esos pendientes, esas cosas secretos también, personas con secretos de que no, es que yo vi que tal persona mató a este, pero yo me quedé callada, entonces yo no me puedo ir hasta que no se sepa la verdad. Entonces quedan con esa pena y quedan deambulando sobre el mundo terrenal y espiritual. Gracias, Dani. Bueno, tengo una anécdota que me contó mi abuelo y tengo otras historias que sí las viví yo en primera persona.
La anécdota de mi abuelo, él cuando era joven, él trabajó en el Hotel Tequendama, ese que está ahí en el Salto del Tequendama. Ah, ok. Cuando el hotel estaba recién inaugurado, era un hotel de lujo. Me cuenta él que contrataron un norteamericano para que iluminara el Salto del Tequendama, porque ahí justamente nace el salto. Era unos reflectores muy potentes que cuando le ponían, por ejemplo, el color blanco, era como si estuviera cayendo nieve. Cuando lo cambiaban a color rojo, era como si estuviera cayendo sangre. Y allí la gente iba en aquella época a tirarse, a suicidarse, a lanzarse, porque allá desde el Salto, bueno, no sé por qué, pero la gente iba y se mataban, me cuenta que hasta 3 y 4 personas al mes. Entonces, desde aquella época ya ese era un mito donde se escuchaban cosas sobrenaturales de noche, paranormales, y bueno, aquel lugar ahora está convertido en un hotel, pero sí hay mucha actividad paranormal. Bueno, hoy en día no es un hotel, ¿no? Ahí montaron lo que es como Un una... museo. Sí, Es exacto. un museo. Y para mostrar cómo funciona el río y todo esto, como una organización que muestra esto, la limpieza del río Bogotá y todo esto funciona hoy en día, eso ahí. Bueno, interesante eso que nos contó, sí, es que, claro, eso empezó como prácticamente un club para ricos, ¿no? La casa del Sí, Salto del Tequendama era al principio de reuniones y de la élite bogotana. no, me cuenta mi abuelo que una vez él estaba comiendo y lo fueron a buscar porque él era el que prácticamente movía todo allí, porque el norteamericano se iba de viaje y mi abuelo quedaba encargado de eso. Y que una vez fueron y le dijeron, mire, que por favor la esposa del embajador de Suecia que está aquí hospedado, si puede venir y prenderle porque era a una hora donde no lo prendían. Y, o sea, a ese nivel era que eran los que iban a ese hotel. Correcto, era la élite, exactamente, eso era, lo montaron, exacto. Y ya después funcionó de diferentes maneras, diferentes cosas, pero hoy en día sí lo tienen, es como un museo y le muestran a usted lo que han hecho con el río Bogotá, la limpieza, el funcionamiento y todo eso, sí señor. Así es. Y bueno, tengo algunas anécdotas que sí son mías, porque Dani, yo he sido un corremundo toda mi vida desde muy joven y bueno, tengo anécdotas que me han pasado en hoteles, cuando trabajé en Las Vegas, también en La Habana, en Haití, en Tijuana. Pero me gustaría comentarles hoy lo que me pasó cuando trabajaba ahí en el Hotel en el Hotel Velayo, en Las Vegas. Ah, muy bonito. Sí, resulta que cuando uno empieza a trabajar allí en el trabajo de housekeeping, que era el que yo hacía, uno firma como un tratado de confidencialidad, porque en esos hoteles de Las Vegas la gente se quita la vida muy, pero mucho, es algo muy recurrente, ya que la gente va abajo al casino, lo pierde todo, cuando sube al hotel, pues que ya tiene la cabeza fría, por lo general se mata. Muchísima gente, eso es mucho la gente que se mata en los hoteles, pero eso no se dice porque no les conviene, no solamente en el Velayo, en el César Palace, en todos los hoteles pasa eso. Entonces,
uno firma un convenio de confidencialidad y uno pues no debe de contar esto. Pero hay un protocolo que cuando uno estaba en el cuarto, más que todo de noche, quitando las sábanas, llevando todo para lavar, se empieza a abrir las llaves de los baños, se empiezan a abrir los cajones porque las habitaciones tienen su cocina. Eso es algo pues de 5 estrellas, es muy lujoso. Y uno empieza a ver que prenden las luces, la apagan. El caso era que existe un protocolo que cuando uno entra, encuentra una persona que se ha quitado la vida, inmediatamente uno sale a la puerta y llama a seguridad, porque uno siempre tiene un radio. Y uno llama a seguridad y uno se queda esperando que llegue seguridad y ya ellos se hacen cargo, uno se va. Pero en esos hoteles en Las Vegas la actividad paranormal es algo muy, muy recurrente y nos pasaba mucho, no solamente a nivel de los hoteles, sino abajo en el pool, o sea, en la piscina. Veíamos cosas en los que trabajábamos en el turno de la noche. Veíamos sombras, cómo movían las sillas, bueno, algo tremendo, tremendo allí. Buenas noches, bienvenida al cartel paranormal de la Mega. Ya puede encender su micrófono. Luna. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, Luna, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Gracias, me da mucho gusto saludarte. Hace tiempo te quería conocer porque tuve un compañero que se llama Daniel Tres Palacios. Pensé que era el mismo. Vea pues, bueno, ya conozco entonces dos porque la vez que fue noticia lo de Valentina Tres Palacios, el hermano también salió en noticias y decía Daniel Tres Palacios. Se llamaba Daniel. Por esas épocas me escribieron demasiado a ver si era yo, pero bueno, un saludo entonces al tocayo que usted conoce, Daniel Tres Palacios. Bienvenida, Luna. Sí. ¿Y qué le pasó? Bueno, Dani, te quería comentar varias cositas. De hecho, mi esposo, él le encanta mucho tu programa, siempre. Y él estuvo trabajando como guarda de seguridad un tiempo. Una noche se la pasó escuchando el programa y estaba en una garita y lo asustaron. Le tiraron piedras, le tiraban piedras. Aparte de que estaba asustado por las historias que ya estaba escuchando, le tiran piedras y ese hombre no podía dormir. Así que siempre causan efectos. Otro, bueno, hablando un poco de los dones, yo tengo un don que es tener sueños premonitorios. Cuando mi esposo estaba en la Armada, yo soñé con él que lo habían matado. Pues yo lo vi tirado en el piso, muerto, con sangre. A los días, no sé, habría pasado como una semana más o menos. Sucedió tal cual esta fecha de este año, el Día de las Madres, que cayó 12 de mayo, Día de las Madres, y él cumple el 12 de mayo. Estaba pues normal, estaban en la EMAF, que es un lugar donde ellos están a la orilla del río. Y un compañero le dijo que salieran como al pueblo a visitar a alguien con un cabo. Y él estaba aburrido porque estaba lejos de la mamá, estaba de cumpleaños, estaba en servicio en ese momento y no salió. No sé cuánto tiempo habría pasado, como unas 2 horas más o menos, cuando les informaron que habían matado al cabo y al compañero que lo había invitado a él a salir. Cuando él fue, como tal cual como él me describió lo que había pasado, era como si hubiera sido la misma imagen que yo vi de él, así, tal cual. De hecho, pues yo creo que se salvó por
por el aburrimiento que tenía, se salvó. Y así sucesivamente me ha pasado mucho. Yo he tenido muchos sueños premonitorios al respecto. Pues yo ya había tenido una pareja anterior y soñé con un accidente 6 meses antes de que a él le pasara el accidente. Cuando él murió, la escena fue tal cual como yo tuve el sueño. Y bueno, así te podría contar muchas Pero cosas que me pasan. siempre le hago esta pregunta a este tipo de personas que tienen este don. O sea, que usted cree que Sí, nuestro destino, el futuro está escrito y por esa razón hay personas como usted que así sean sueños o como sea logran ver lo que va a pasar. Dani, yo creo que de cierta forma sí. Sí, porque es como si viviéramos en con lo que llamamos como una simulación. Bueno, comparémoslo con la Matrix. Pero, o sea, yo creo que sí, todo tiene como un plan, hay un plan de vida y digamos que cuando se nos desarrollan esos dones, estamos dando como una premonición a lo que va a pasar. No sé si se nos permite a algunas personas eso, quizás para corregir cosas, para prevenir cosas, pues tiene sentido, ¿no? Bueno, otra experiencia que tuve con una vidente. ¿Sí me escuchas? Adelante. Sí, en estos días hablaban aquí en el programa sobre los videntes, que Sí, sí, qué tan creíbles pueden ser, ¿cierto? Porque digamos que si uno le cuenta parte de su vida o de su historia, le estás dando claves para que la persona ya sepa qué es lo que te va a decir. claro. Yo soy manicurista. Le estaba organizando las uñas de los pies a una señora. Era la segunda vez que yo iba donde ella, pero no habíamos conversado mucho, Sí, porque eso fue en pandemia. Yo tenía mi tapabocas, así que no era como que mucha lo que podíamos socializar en ese momento. Esa segunda vez que fui donde ella me dijo, ella me miró y me dijo, ¿tú has llorado mucho? Y yo, sí, creo que sí. Sí, has llorado mucho por un hombre, pero no este hombre que tienes, no. Has llorado por otro hombre. Y ese hombre está aquí. Y yo me quedé así como que, oh, ¿qué pasó? Y me dice, sí, te lo voy a describir. Y me ha descrito a la persona tal cual, era pues mi pareja que murió por el accidente. Me lo describió tal cual. El cuerpo, todo. La sonrisa de él, todo. O sea, es una cosa que se te eriza la piel como que es en serio. Y me dice, él me está tratando de decir su nombre, pero no le entiendo, solo le entiendo la letra E. La letra E, él se llamaba Wilson Enrique. Entonces yo dije, pues puede ser el segundo nombre. Bueno, sí, puede ser. Ella le preguntaba, o sea, según pues lo que ella me decía, le preguntaba a él y él le acertaba con la cabeza que sí. Le habló de cosas, le dijo que le mostrara mi cara porque yo tenía la cara brotada y mi cara no se me brotaba. Y claro, me quité el tapabocas y tenía un volcán cerca de la boca, una espinilla muy grande. Y ella me dice, sí, eso es lo que él me dice, que por qué tienes la cara brotada si a ti no se te brotaba la cara. Me dice que se siente muy orgulloso de ti, que le encanta la persona que eres en este momento. Y me pregunta por alguien con la letra A. ¿Quién es? Alguien con la letra A. La niña, yo en el momento que él murió, yo quedé en embarazo y tuve una niña. Y él quería que su nombre fuera Akemi.
Y yo le dije, pues preguntará por su hija, por Akemi. Sí, pregunta por ella. Dice que está muy linda, que se parece mucho a él, pero que tienes que estarle diciendo, mire, coja, vea, haga, como empujándola, todo el tiempo como empujándola. Y yo sí, precisamente sí es así. Bueno, te está pidiendo algo con ruedas. Preciso yo le iba a comprar unos patines para esa Navidad. Y sí se la compré. Me dejó dicho muchas cosas que yo me quedé sorprendida. Entonces, es como un misterio, pero así como existen tantas cosas, yo creo que la vida en realidad es un misterio, ¿no? No, y si usted, Luna, vivió la experiencia, yo siempre lo he dicho acá, cuando acudan donde un médium o se les aparece un médium en sus trabajos, como a ella haciendo el manicure, y les empieza a decir cosas y ustedes dicen, esto fue real, es real. O sea, que pueden que existan los brujos que sí tengan el don, los medios que sí tengan el don, sí, puede que sí. A lo que yo voy es, no vayan donde cualquiera y boten la plata y le den toda la información y salga un charlatán y les... Pero si les pasa algo así que uno diga, oiga, estaba atendiendo a un señor y de repente me dijo que si quería me dar una información de un muerto que está ahí parado, pues de pronto uno dice sí. Y si le dice a uno todas las cosas, uno dice miércoles, me encontré con alguien que ve fantasmas y me describió exactamente a mi mamá y que tenía un mensaje para mí, me lo encontré en la tienda de la esquina y no sé quién era el señor. Puede que sí exista esa gente. Claro, lo que les digo es cuídense de tanto charlatán que se aprovechan de eso, pero el caso de ella es buenísimo. De pronto sí, a la señora que le estaba arreglando las uñas, de pronto sí vio al exnovio que falleció y le dio toda la información. Es interesante ese tema, no es de mucho debate porque hay mucha gente que cree que las personas cuando mueren no pueden regresar, así sea como fantasmas que están en un sueño profundo. Otros creen que son demonios y se burlan de nosotros. Hay muchas creencias sobre ese tema. Pero si usted vive la experiencia y para usted fue verdad que habló con un muerto gracias a alguien, válido. Es como si usted va donde un tarotista y el tarotista lanza las cartas y le dice su vida entera, pues uno hasta se asusta y uno dice, bueno, me salió un tarotista bueno y me dijo cosas de mi pasado, cosas de mi presente, me dijo el futuro, en fin, y fui hace 10 años y todo se me ha cumplido tal cual el tarotista me lo dijo por allá en un pueblo. ¿Por qué no? Pero para saber si es verdad o no, les toca a cada uno someterse o a una consulta o que se les aparezca alguien como a ella sin buscarlo y le diga cosas y uno diga, miércoles, se me apareció un brujo bueno, ¿no? Es interesante ese tema. Señor William Escobar, buenas noches, bienvenido, señor. Hola, buenas noches, Tripas, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Fiel seguidor desde muy chico, creo que casi 20 años siendo fiel fan del Cartel Paranormal. Muchas Un saludo gracias. para todos. Muchas gracias, William, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? ¿Cuál es su historia? Listo, hermano. Este relato acontece en la ciudad de Barranquilla. Digamos que tuve un acontecimiento peculiar porque hubo una persona, yo pues estaba normal, ¿cierto? Trabajaba, Sí. estudiaba y llegaba todos los días a mi casa normal, dormía normal. Un momento a otro, yo vivía con mi papá que era pues separado de mi mamá, yo vivía solo con él. Un momento a otro pues él conoció una mujer, se hizo digamos que una persona fiel a él, de pronto tuvo algún romance, ¿cierto? Y de un momento a otro, esta persona pues me llamó mucho la atención porque era muy atenta conmigo, así con mi papá. De un momento a otro yo viajé, yo me encuentro ahora en estos momentos en Paipa, Boyacá.
y un momento a otro yo viajaba para acá. Y pues yo dormía acá solo. Sí. Y dentro de esta habitación donde yo me encuentro ahora, pues sentía que al apagar los bombillos, sentía, yo pensé que eran tips nerviosos que tenía en mi cuerpo. Sentía como si una persona estuviera, digamos, dormía boca abajo. Sentía como que me tocaban un pequeño toque, roce desde los pies hasta la cabeza, como si te estuvieran acariciando, te estuvieran manoseando, te estuvieran haciendo un tipo de masaje. Pues yo me levantaba así desconcertado, prendía el bombillo, yo decía, voy a revisarme si es que tengo algún tic nervioso en mi cuerpo. Y pues veía que no, sentía que no era, apenas prendía todo, pues desvanecía. Y siempre que apagaba el bombillo, pues volvía a estos extraños movimientos. Pensé que eran cosas mías y de un momento a otro, pues yo viajé para acá, listo, volví a Barranquilla. Y cuando volví a Barranquilla, estos mismos movimientos me acontecían en la noche. Siempre eran unas horas puntuales, tipo 10, 11 de la noche. Nunca pasaba antes, sino durante este tipo de lapso, franjas de tiempo. Un momento a otro, pues yo reté, porque yo dije, bueno, primero toca descartar lo científico, y reté, digamos, pensé que era algo paranormal. Un día de esto, pues me desesperé porque esto me cansaba mucho, yo me levantaba muy, muy cansado y todo. De un momento hice un pequeño reto, o sea, apagué todos los bombillos y eso era, ese movimiento volvió a pasar en mi cuerpo totalmente y se me adormecía todo, como cuando cuando se te adormece un pie o una mano. Y yo entre dormido y con los ojos abiertos dije, ¿quién eres? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? O sea, manifiéstate. Sí, lo que está allí. Y cuando yo decía estas palabras, Dani, sin decirte mentira, algo, o sea, yo estaba boca abajo y algo como si una persona como, no sé, como de 80 kilos se sentara en el, digamos, sobre la cama. Y yo me movía físicamente porque estaba despierto, me movía como si, alguien se sentó de bastante peso. Y dijo, Dani, un momento a otro, pues yo no dormía en mi casa porque esto, la verdad, alteraba mis sueños. Un día le dije a una tía que William, no tape el micrófono, por favor. Ok. Dani, un día le dije a una tía que era cristiana, le dije, tía, me está pasando esto, lo otro, por favor. No sé, ayúdeme con esto porque ya, la verdad, siento que me levanto cansado. Yo investigué y pensaba que era un espíritu, o no sé si han escuchado los incubos. Bueno, llegó mi tía y ella hizo como una especie, buscó un aceite, lo oró y empezó digamos, a esparcirlo en la habitación donde yo me encontraba.
yo decía en mi mente, esto no puede servir porque lo que es me persiguió en Paipa y en Barranquilla. O sea, es algo que tengo como impregnado. Y pues ella empezó a orar, empezó a hablar en lenguas y todo, y empezó a decir. Y ella me dijo que no era un cubo, sino era una persona que hacía viajes astrales, un agnóstico, algo así. Y me describió la persona tal cual que estaba, digamos, haciendo esos sucesos en la noche. Dijo que era bajita, que era gordita, que tenía, digamos, cabello rizado. Y lo primero que a mí me llamó la atención es que esa persona llegaba a mi casa y era la persona que mi papá había metido. Ya esa persona no se encontraba ahí cuando regresé a Barranquilla. Entonces mi tía me dijo que era una persona que ya estaba aquí, que era de tal característica y que ella hacía viajes astrales para hacer, digamos, relaciones, tener relaciones conmigo, digamos, en las noches, ¿sí? Entonces lo que ella hizo fue, digamos, hacer una limpieza a nivel de oraciones. Y lo que me llamó la atención fue eso, Dani, que fue la persona que habían metido en mi casa. A partir de estas oraciones más nunca, pues, digamos, me llegaron estos acontecimientos a mi vida. Y era eso, Dani. Muy bien. Muchísimas gracias.